Pastor Eliseo, Apocalipsis, capítulo 2, clase 35. El mensaje a Esmirna. Esmirna disputaba a Éfeso su posición como primera ciudad de Asia. Su importancia se debía en gran medida a la ubicación de su excelente puerto, que la convertía en un centro comercial privilegiado en la ruta directa entre India y Persia y Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad nos hace pensar que fue una ciudad rica y próspera. Otro detalle en el que Éfeso y Esmirna se parecían era que ambas eran importantes centros del culto imperial en Asia. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido en Esmirna un templo en su honor y, una vez al año, todos los ciudadanos, excepto los judíos, estaban obligados a reconocer públicamente que César era el Señor, algo a lo que los verdaderos cristianos se negaban, ya que solo confesaban que Jesús es el Señor. Los judíos estaban exentos de la obligación de adorar al emperador porque Roma toleraba su monoteísmo. Durante un tiempo, el cristianismo fue considerado por las autoridades romanas como una parte del judaísmo y por lo tanto también estaban excluidos de la adoración imperial. Sin embargo, las autoridades judías de Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma diferenciara entre judaísmo y cristianismo, y finalmente lo consiguieron. Los cristianos fueron obligados a adorar al César, algo a lo que se negaban, por lo que sufrieron una terrible persecución. En cuanto a la fundación de la iglesia en aquella ciudad, no sabemos nada, aunque lo más probable es que se produjera cuando Pablo estuvo predicando en Éfeso. Hechos, capítulo 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En este versículo se dice que el apóstol prolongó su estancia en Éfeso durante 2 años. Fue seguramente durante ese periodo cuando se fundaron varias iglesias de la provincia, fruto de la labor de Pablo o de sus colaboradores. Más tarde, Esmirna se hizo famosa en el cristianismo primitivo por la figura de Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Fue obispo de la iglesia de Esmirna y, en el año 155 después de Cristo, fue entregado a las autoridades romanas por algunos judíos. La historia nos cuenta que fue fiel hasta la muerte. De hecho, cuando lo llevaron al circo para ejecutarlo, el procónsul romano le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio a César. Él contestó: llevo 86 años sirviendo a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal, sino todo lo contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo voy a odiar a mi Maestro, mi Salvador, de quien espero mi felicidad y que castiga a los malos y es el vengador de los justos? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: el primero y el postrero. El Señor se identifica delante del ángel de la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero. Con esta expresión destaca nuevamente que Él es el verbo de vida encarnado. Con la palabra primero identifica un comienzo que nunca existió, ya que Dios es eterno, pero la usa como un símbolo para que su creación humana lo entienda. En ese inicio figurativo, la Escritura dice que Jesús estaba en el seno del Padre Celestial. Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es un ser pensante y los pensamientos se identifican con palabras. No se puede pensar sin asociarlo a un lenguaje. Ese pensamiento que lo identifica a Dios es el Señor Jesús, por lo que estaba en el seno del Padre Celestial.
Cuando ese pensamiento fue expresado por el Espíritu Santo, se dio a conocer al unigénito Hijo de Dios. En consecuencia, se identifica como el primero, pero en definitiva, nunca fue creado. Dios siempre fue un ser pensante y en un momento decidió manifestar ese pensamiento, al que introdujo dentro de un cuerpo, al que denominó Hijo y lo llamó Jesús. Juan capítulo 10, versículos 28 al 30. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El único Dios se diversificó en dos por la manifestación del Espíritu Santo. El que está en el cielo, sentado en el trono, es el mismo que también se introdujo en el cuerpo humano, pero para identificarse mejor ante su creación, identificó su parte que quedó en el cielo con el Padre y la que se introdujo en el cuerpo con el Hijo. No obstante, el pensamiento del que está en el cielo y el que fue trasladado al cuerpo es exactamente el mismo Dios manifestado en los dos lugares siendo uno solo, la plenitud de la deidad. Colosenses, capítulo 2, versículos 9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este versículo ayuda a entender mejor quién es Jesús. En él habita toda la plenitud de la deidad, y en él también estaban las dos esencias, la del bien y la del mal. Sin embargo, en el altercado con el diablo en el desierto, hizo prevalecer completamente la esencia buena sobre la mala, dejando al descubierto la personalidad que el Padre Celestial escogió de entre toda su esencia para presentarse ante su creación, anulando en sí mismo completamente la correspondiente a la esencia del mal. Con su obra, el Señor Jesús permitió que su Padre Celestial volviera a ser la luz plena, en quien no hay ninguna tiniebla. El Creador había determinado ser bueno, justo y santo para manifestar su verdadero amor por su creación. Es muy importante entender que la esencia del mal también estaba dentro de Jesús. Él era la plenitud de Dios, pero su gran y maravilloso triunfo está en que, aun estando la tendencia al pecado dentro de él, nunca cometió ninguno. Por eso lo venció por completo al diablo y es reconocido como el verbo de vida. En consecuencia, vino al mundo como prototipo, para enseñar a los hombres a prevalecer sobre las maquinaciones del enemigo y vencer todo pecado, ya que fue tentado en todo y lo venció. La esencia del mal estaba dentro de Jesús, pero la anuló por completo. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje certifica que la esencia del mal también estaba dentro del Señor Jesús, pero Él la anuló por completo. El diablo solo tienta a aquellos que están en condiciones de poder pecar, es decir, a los que se les ha dado libre albedrío para elegir y pueden desobedecer a Dios. En consecuencia, intentó tentar a Jesús, porque si quería, él también podía rebelarse y dejar de hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, no lo consiguió, ya que amaba a su Padre Celestial, y por tanto, fue valiente y se esforzó en utilizar su libre albedrío a la perfección para no cometer agresiones contra sus mandamientos y pecar, ya que había decidido en su corazón hacer siempre la voluntad del Padre Celestial. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado,
Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Jesús fue llevado a la crucifixión y lo colgaron en la cruz, las dos esencias estaban en ese lugar dentro de su ser. Pero una de ellas, la esencia del mal, había sido anulada por completo. Su vida fue el testimonio que emana de la luz perfecta, pero el pecado también fue destruido junto con su muerte corpórea. El Padre le había dado un alma que recibió a través de María para que tuviera la naturaleza humana y libre albedrío, y así, con la personalidad de su Padre Celestial, habiéndola logrado con la meditación de la Escritura, prevaleciera sobre todas las obras pecaminosas. Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Al darle libre albedrío, el Padre Celestial lo hizo pecado por los hombres, para que a través de su comportamiento aprendiéramos a superar el reino enemigo y fuéramos justificados. En consecuencia, Jesús vivió sin pecar y puede compadecerse de los creyentes. Por eso, todos pueden acercarse al trono de la gracia, donde ahora reina por su triunfo sobre el enemigo, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Jesús puede revelar el secreto de su victoria. El Señor está en condiciones de revelar a los hombres el secreto de su victoria para que aprovechen el tiempo en el que se pueden arrepentir, escapar del pecado y reconciliarse con el Creador. Los creyentes deben aprovechar el oportuno socorro, el tiempo de misericordia y gracia para enderezar sus caminos torcidos y vivir de acuerdo con la voluntad del Padre Celestial. Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. El Verbo es la comunión de la palabra con el Espíritu Santo. La unión de ambos representa el pensamiento o lenguaje de la esencia buena de Dios. No obstante, si no actúan juntamente, todas las palabras que se puedan decir sin la presencia del Espíritu Santo también salen de la existencia del Dios único, pero son influenciadas por la rebelión que realizó Lucifer, que introdujo en el universo la que representa los pensamientos malos de la esencia del Creador. Por salir de la existencia del Creador, también es una palabra con poder que puede movilizar a los espíritus, pero no tiene la presencia de la personalidad del Padre Celestial, que de su plenitud escogió su esencia buena para darse a conocer a sus seres creados. Para comprender mejor lo que se está hablando, se puede cambiar la palabra verbo por pensamiento o Jesús en esta frase. Y se puede comprender que se está hablando de lo mismo. Eso es lo que significa cuando la Escritura dice que estaba en el seno del Padre, y por eso Jesús se identifica delante del ángel de la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero. La palabra postrero también hace referencia a un final indefinido. La simbología del primero y el postrero hace referencia a que Jesús es la plenitud de todo y que Él es quien permite que todo tenga existencia. Fuera de Jesús no existe absolutamente nada. Dios decidió venir al mundo identificándose como hijo. En su plan para rescatar a los hombres, Dios decidió trasladarse a un cuerpo humano para manifestarse como el Hijo unigénito y, de esta manera, darles nuevamente la posibilidad de unificarse con Él y convertirse también en su Padre Celestial. La estrategia consistía en que Jesús deshiciera todas las obras del diablo, venciera al pecado mediante una obediencia perfecta al Padre Celestial y absorbiera la maldición que pesaba sobre la humanidad, derramara su sangre para limpiar definitivamente el pecado y, por último, muriera para resucitar y tomar el dominio absoluto de todo el universo. Dios necesitaba que un alma guiada por el Espíritu Santo venciera todas las tentaciones de las tinieblas, que viviera sin pecado, que muriera siendo inocente y que derramara su sangre en sacrificio, la cual se utilizaría delante del Padre Celestial para cancelar las deudas ocasionadas por los pecados. El Señor necesitaba demostrar que cuando creó a Adán, si éste hubiese meditado en sus directrices y le hubiese obedecido,
habría estado en condiciones de vencer al adversario que estaba en el huerto. El pecado es la desobediencia a la ley de Dios y a su voluntad. El pecado es la desobediencia a los mandamientos, estatutos y decretos, así como también a la voluntad de Dios. Cada vez que el hombre transgrede estas normas, contrae una deuda con el Creador que no puede saldar por iniciativa propia. Solo el sacrificio de Jesús es valorado por el Padre Celestial para restablecer la relación espiritual. Por lo tanto, para saldar definitivamente las deudas de sus pecados, los hombres deben reconciliarse con el Señor y salir así de la esclavitud del gobierno de las tinieblas. En primer lugar, a través del Verbo, el espíritu humano debe resucitar, es decir, se debe volver a conectar con el Creador. Para ello, necesita ser convencido por la palabra de Dios de todos los pecados que ha cometido y arrepentirse de todo corazón. Luego, es imprescindible que reciba el Espíritu Santo, que le dará la naturaleza de hijo de Dios. Después de este proceso, podrá implorar por la sangre derramada por Jesús para que actúe en su vida y todos sus pecados sean cancelados ante el Padre Celestial. Vivir de esta manera le permite al creyente que cuando muera corporalmente, una vez que su espíritu salga de su cuerpo físico, que tenga la posibilidad de vivir eternamente en el reino de Dios. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. En el principio Dios, tras declarar sea la luz, luego ordenó el universo y creó a los espíritus que lo habitarían. Lo hizo con perfección. Nada fue creado con la capacidad de desobedecer y ejercer el mal. Incluso Lucero era perfecto desde el día de su creación hasta que se halló en él la maldad. Todo el desorden que existe en el universo es consecuencia de que algunos espíritus contaminados por Lucifer, utilizando de manera errónea el libre albedrío que Dios les había dado, permitieron que las tinieblas aparecieran para ocasionar el caos. Por ese motivo, muchos se separaron espiritualmente del Señor y la muerte se apoderó de ellos. Los ángeles que se rebelaron ya han sido condenados y les corresponde la muerte eterna. Pero el Señor le dice a la iglesia de Esmirna que los hombres que vayan a vivir en la tierra en los días del fin del mundo, si se arrepienten de corazón, todavía tienen la posibilidad de salvarse. Que estuvo muerto y vivió. La mención que hace Jesús al mensajero de esta iglesia es muy importante. El que estuvo muerto y vivió. Estas palabras son muy poderosas, pues declaran su victoria sobre la muerte. ¿Por qué el Señor le da tanta importancia a su resurrección? Porque su resurrección es lo que da poder a su obra en la tierra. Si Jesús no hubiera resucitado, nada de lo que hizo tendría valor. Seguirlo sería una pérdida de tiempo, ya que después de la muerte todo terminaría. Pero su resurrección es la garantía de que todo lo que predicó se va a cumplir tal y como lo enseñó. Y dentro de sus enseñanzas siempre dio prioridad a hacer obras que tuvieran un reflejo positivo en la eternidad, porque la resurrección de vida les pertenece a todos aquellos que le creen. Juan, capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En consecuencia, es muy importante recalcar a esta iglesia que Él es el que estuvo muerto y vivió, porque como Dios representa las dos esencias y su espíritu es eterno, todos van a resucitar, pero los que lo rechazaron resucitarán para la condenación eterna. Todo lo que Dios crea por medio de su espíritu tiene eternidad. Entonces, es relevante que los hombres entiendan que después de la muerte física tienen dos opciones: la de existir con su espíritu conectado al Padre Celestial, lo que significa vivir por toda la eternidad en su reino, o, de lo contrario,
el espíritu saldrá del cuerpo desconectado de Dios, en un estado de maldición, y tendrá que pasar su eternidad en un lugar de tormento. En consecuencia, es sumamente importante su declaración: estuve muerto, pero ahora vivo. Su expresión determina que quienes murieron teniéndolo en el corazón también serán resucitados para estar con Él y con su Padre Celestial. Si el Señor comienza su carta al mensajero de la iglesia de Esmirna destacando su resurrección, es porque los miembros de esta congregación están corriendo un serio peligro y deben prestar mucha atención a las directrices que les va a dar. Si el ángel y los miembros de la congregación imitan el comportamiento que él tenía cuando estuvo en la tierra, serán de los escogidos que resucitarán para tener parte en el reino de su Padre Celestial.